Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical, un estudio elaborado y dirigido con mucho cariño y amor para la Iglesia Bautista, la verdad que permanece. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y hoy tocaremos un tema bastante relevante dentro del cristianismo, un pasaje que ha causado controversia a lo largo de la historia, pero que sin lugar a dudas, al examinarlo a la luz de su contexto, nos puede brindar muchos principios para nuestra vida en el día de hoy. Hagamos una oración pidiéndole al Señor iluminación para entender así su palabra. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, porque te deleitas en la misericordia, en el perdón, en la verdad. Te rogamos, Padre, que hoy podamos escudriñar tu palabra sin prejuicios, que podamos reconocer lo que tu palabra enseña y que tú nos puedas, Padre, a entender cuáles son las implicaciones para la vida que hoy tenemos en este momento. Te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos por nuestros hermanos de la Iglesia La Verdad que Permanece, para que ellos puedan estar atentos a tu verdad y para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 17 de Apocalipsis no es tal vez el más controversial, pero sí es uno de los capítulos que causa controversia o discrepancia en la interpretación bíblica. El capítulo 17 nos habla de la visión de una mujer a la cual se le identifica como una mujer ramera. Y en la historia del cristianismo, sobre todo en la historia de la interpretación, algunos han identificado a esta mujer tajantemente como símbolo del sistema católico romano. Algunos otros, que son partidarios del sistema preterista, un sistema escatológico que ve todos los acontecimientos cumplidos en el pasado y, cuando son muy radicales, incluso cumplidos únicamente en Jerusalén en el año 70, ven en la ramera un símbolo de la ciudad de Jerusalén y cómo esta ciudad fue juzgada por Dios en el año 70, cómo esta ciudad fornicó y adulteró con otros pueblos a lo largo de su historia, cómo esta ciudad mató a los profetas, y bajo esa directriz se interpreta a la ramera como un símbolo de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, cuando nosotros realmente nos apegamos al marco histórico, al contexto inmediato y a la coherencia que nos presenta el Apocalipsis, debemos reconocer que, en primer lugar, el capítulo no se refiere ni al catolicismo romano, ni tampoco a la ciudad de Jerusalén. Mi perspectiva es que estos sistemas de interpretación han llegado a esas conclusiones únicamente porque esto se ajusta mucho a su sistema dogmático, porque su interpretación se ajusta bastante a su sistema teológico o escatológico. Pero si nosotros somos un poco coherentes con el contexto y respetando el marco de los 90 del primer siglo, pues este capítulo no se refiere ni a Jerusalén ni a la Iglesia Católica Romana, que evidentemente ni siquiera existía en aquellos días. Recordemos que el Apocalipsis de Juan fue escrito en un periodo en el cual el cristianismo estaba siendo perseguido por el emperador. Y en el primer siglo solamente hubo dos grandes persecuciones comandadas por el emperador de Roma. La primera fue comandada por Nerón, un hombre que llegó a ser emperador en la década de los 60, muriendo en el año 68, un hombre perverso que antes de su muerte tenía un férreo odio en contra de los cristianos y desembocó una persecución a nivel local exclusivamente con los cristianos que vivían en Roma.
se hizo famoso por colgarlos en postes y quemarlos, haciendo referencia al texto de Mateo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Y si sois la luz del mundo, entonces alumbren Roma. Por otra parte, en la década de los 90 surge una segunda persecución, pero esta persecución ya no es a nivel local. No solamente se desembocó en contra de los cristianos en Roma, esta será una persecución a nivel imperial. Es una persecución que alcanza niveles que se extienden a todas las partes del Imperio Romano, teniendo un mayor énfasis, teniendo una mayor profundidad encarnizada en contra del cristianismo en la región de Asia Menor, especialmente porque en la ciudad de Éfeso se había levantado un templo en honor al emperador Domiciano, que al igual que Nerón se sentía divino, pero este, a diferencia de Nerón, llevó su divinidad a un grado más blasfemo, más herético, llegándose a proclamar a sí mismo como Dominus et Deus Nostri, Señor y Dios Domiciano. Cabe mencionar que, aunque Domiciano hizo muchas cosas loables en los primeros años de su reinado, en los últimos él se depravó, empezó a enloquecer y terminó muerto, ¿no? No tenemos mucha información de Domiciano precisamente porque el emperador que le sigue promulgó un edicto para que fuera exterminado su nombre, monumentos y todo lo que tuviera que ver con la historia de Domiciano, porque fue tan blasfemo, tan perverso y tan atrevido que el emperador que seguía después de él buscó exterminar por doquier toda evidencia de su historia. Y es por eso que no tenemos mucha evidencia histórica sobre Domiciano, aunque sí la hay. Y entonces, en referencia a estos dos, es que surge la idea de una ramera. Una ramera, en este sentido, como símbolo de aquella ciudad que ha sido el epicentro de la persecución, que ha sido el epicentro de la blasfemia, que ha sido el epicentro de la herejía. Pero por otra parte también es una ciudad llena de ostento, llena de riquezas, una ciudad que, por lo que se lee, tiene un dominio sobre todas las naciones de la tierra conocida en aquella época. Y entonces, estando en el marco de los 90, sufriendo la persecución del emperador y entendiendo que la ciudad que reinaba sobre todos los reyes de la tierra en aquellos días era Roma, lo más coherente, lo más básico sería reconocer que la ramera que tenemos en el capítulo 17 no es ni el catolicismo romano, el cual no existía y sería una locura muy atrevida colocarlos en este capítulo, y tampoco es Jerusalén, puesto que Jerusalén nunca ha reinado sobre todas las naciones de la tierra, a excepción del tiempo de Salomón. Y entonces, sin duda alguna, pensando en el marco histórico, en el contexto inmediato, la gran ramera, en primer lugar, debe ser visualizada como el símbolo de la ciudad de Roma. Pero bueno, dejémonos de introducciones y vamos de lleno a la lectura de la palabra para que ustedes también, ante un libre examen, puedan llegar a sus propias conclusiones. Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es aquí donde se desarrolla la idea de una gran ramera. También a esta gran ramera se le llama en el versículo 5, si lo ven con atención, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Algunos han llegado a sugerir es Babilonia, lo que sería hoy en día Irak. Sin embargo, hay que reiterar que estamos ante un libro altamente simbólico y que no se puede decir abiertamente es Roma en el escrito de Juan,
por qué él está encarcelado, y si él abiertamente dice Roma, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, esa sería la excusa perfecta para que el imperio extermine al cristianismo. Y entonces se menciona a Babilonia por el hecho de que Babilonia comparte ciertas semejanzas con Roma: el poder, el dominio, la blasfemia, la herejía. La imagen del emperador era muy similar a la imagen de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que también se sintió divino y su soberbia llegó hasta el cielo. Y bueno, ustedes ya conocen todo lo que pasó en su vida. También, atendiendo a otro símbolo que se presenta aquí, lo tenemos en el versículo 2 y 3. Dice que esta ramera, verso 2, ha fornicado con los reyes de la tierra, y también los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y aquí está la visión ya, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quienes ya estudiaron conmigo el capítulo 13 en las sesiones anteriores, deberían recordar que el símbolo de la bestia es el símbolo del Imperio Romano. Y si la mujer va cabalgando sobre esta bestia, significa que esta ciudad, Roma, está cabalgando sobre todo el imperio que se ha extendido por el mundo conocido de aquellos días. En ese sentido, la bestia es el imperio que está siendo domado o cabalgado por una ciudad a la cual se le identifica como una ramera. ¿Pero por qué como una ramera? No precisamente porque la inmoralidad sexual sea lo que resaltaba más en esa ciudad, aunque cabe mencionar que tanto los griegos como los romanos estaban completamente depravados sexualmente, pero lo mismo podríamos decir de otros grupos como los egipcios. Pero el hecho es que la depravación sexual en este sentido no es el énfasis que quiere transmitirnos Juan. Así como la fornicación o la inmoralidad sexual es una cuestión grave ante Dios, cuando la verdad se pone en juego, cuando estamos en contra de la verdad, es como si fornicáramos espiritualmente y estuviéramos ofendiendo a Dios. De hecho, a Israel en el Antiguo Testamento se le identifica como una mujer adúltera, no tanto por la inmoralidad sexual, sino por abandonar la verdad y serle infiel a la palabra de Dios, o a la figura del esposo, que era Dios mismo. Sin embargo, la inmoralidad sexual en Roma era bastante grave. De hecho, se practicaba tanto la orgía como el homosexualismo. De hecho, el homosexualismo era visto entre los romanos como la relación que producía más placer. Y las relaciones sexuales con las mujeres solamente eran vistas para procrear y tener una descendencia. Esto del homosexualismo era tan torcido entre los romanos que incluso algunos soldados de renombre, ya con una vida más estable, apadrinaban a jóvenes de 14, 15, una edad muy promiscua, y les sustentaban, les pagaban sus estudios, los levantaban para que fueran hombres dentro de la sociedad, a cambio de sus servicios sexuales. De manera que Roma, los griegos y los pueblos de aquella época estaban tan torcidos y tan depravados como nosotros hoy en día. Sin embargo, el asunto aquí tiene que ver más bien con la herejía, tiene que ver con la blasfemia, claro que tiene que ver con la inmoralidad, pero el asunto es que están peleando en contra del Cristo. El asunto es que están peleando en contra de la verdad. El hecho de que el emperador se proclame a sí mismo Señor y Dios es una cuestión que va más allá de la inmoralidad. El asunto de que la bestia, todo el imperio, promueva la adoración al emperador, significa que hay una guerra que está más allá de la inmoralidad sexual. Ahora, en el capítulo 17, dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Recuerden entonces que la bestia es el imperio y la mujer es el símbolo de la ciudad de Roma. ¿Cómo lo sabemos? Vean el capítulo 17, por favor, versículo 18. Vamos a ir al último verso porque ahí se explica de manera clara quién es esa mujer. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y es por eso que hemos dicho que es una locura muy atrevida pensar que es Jerusalén, porque Jerusalén sí reinó sobre muchos reinos, pero en tiempos de Salomón. Pero en tiempos de Juan, la ciudad que reinaba sobre todos los reinos de la tierra era, sin duda alguna, la ciudad de Roma, cabalgando sobre todo su imperio, que es la bestia. También es una locura pensar que este capítulo se refiere al catolicismo romano, aunque muchos cristianos quisieran que esto fuera así, porque para empezar el catolicismo romano se empezó a desarrollar en la época del medioevo. Probablemente su inicio tuvo que ver en el 325 con el Concilio de Nicea. Pero el asunto es que es muy difícil, es muy forzado meter aquí a la ciudad del Vaticano o al catolicismo como religión, puesto que se habla de una ciudad que para los hermanos de Asia Menor era una realidad, una ciudad que dominaba sobre todos los reyes de la tierra, una ciudad que tenía una influencia mercantil, económica, política, militar, pero también ya tenía una influencia espiritual blasfema, herética, en donde se le rendía culto al emperador. Ahora notemos que en el capítulo 17, verso 4, se hace una descripción de esta mujer. Sin embargo, me gustaría recordarles que el símbolo de la mujer en todo el libro de Apocalipsis, por lo regular, siempre es el símbolo de una ciudad o de una nación. De hecho, en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se habla de una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, es otro símbolo que habla de un lugar, específicamente habla de la nación de Israel, una nación que se empezó a desarrollar y que estaba en espera del Mesías. Y en este caso estamos ante un símbolo similar, otra mujer, pero esta es una mujer ramera y es una mujer que se define como la ciudad de Roma. En el verso 4 se da una descripción simbólica de esta mujer. Dice el verso 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y se mencionan muchos elementos que solamente podían ser adquiridos por la realeza o por personas muy acaudaladas. Por ejemplo, el hecho de que se mencione el púrpura implica que esta mujer está en la acrópolis de la riqueza, está en el clímax del ostento, del glamour. Nos recuerda tal vez la historia del rico y Lázaro, donde dice el texto: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. De hecho, el púrpura era muy caro porque se tenían que extraer muchísimos caracoles, conocidos como caracoles murex del mar, los cuales tenían una tinta púrpura con la cual teñían las telas de aquella época. Y solamente los reyes, los emperadores o las personas más ricas podían adquirir ese tipo de tela. De manera que tanto el escarlata, el púrpura, piedras preciosas, perlas, nos llevan a la imagen de una ciudad que es poderosa, que es rica, que por lo que hemos leído domina sobre todos los reyes de la tierra. Versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Cuando dice un misterio, da por hecho que nosotros entendemos, pero que para la demás gente, para los opositores o los perseguidores, será un enigma que no podrán resolver, porque Babilonia realmente ya había sido destituida de su poder tiempo atrás por los medo-persas. El misterio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y recordamos otra vez, no se menciona Roma la Grande, la madre de las rameras, porque sería el pretexto exacto para exterminar por completo a los cristianos.
Pero se menciona Babilonia por las semejanzas que hay, el emperador, Nabucodonosor, la riqueza, Roma. Todo eso tiene que ver mucho con algo que ya se había experimentado en tiempos de los profetas, sobre todo en tiempos de Daniel. Y bueno, ahora se está repitiendo esto, pero con una mayor intensidad en tiempo de los cristianos de Asia Menor. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y es que precisamente otra característica de esta ciudad es que de esta ciudad surgió la persecución al pueblo de Cristo. Ya mencionamos que las dos grandes persecuciones en el primer siglo fueron por Nerón en Roma, Domiciano a nivel imperial, pero con un mayor énfasis en Asia Menor. Con los años las persecuciones van a seguir con mucha intensidad desde la muerte de Juan hasta el edicto de Milán en el 313, lo que se conoce como el cristianismo perseguido. Cristianos que fueron flagelados, otros fueron decapitados, otros fueron arrojados al circo romano para ser devorados por los leones. De manera que esta ciudad, Roma, de alguna manera siempre ha sido el epicentro del homicidio para el pueblo de Cristo desde aquellos días a la fecha. Algunos incluso opinan que era Jerusalén aludiendo a esto, ¿no? Porque Jerusalén también, desde una perspectiva, ha sido una ciudad en la cual se ha derramado la sangre de los santos y del pueblo de Dios. Pero por el contexto sabemos que se refiere a Roma. Es evidente que no es Jerusalén, sino la ciudad de Roma. Versículo 6. Y cuando la vi, parte final, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, porque recuerden que la bestia es el imperio, la mujer o Roma cabalgando por todo el imperio, domando a todo el imperio, asesinando a los cristianos, fornicando, blasfemando, vituperando el nombre de Cristo. Versículo 8. Primero se va a explicar el asunto de la bestia. Y no se va a explicar de manera exhaustiva porque ya se explicó en el capítulo 13. Así que si usted quiere conocer bien el asunto de la bestia, que hemos dicho es el símbolo del imperio y también del emperador, tiene que usted ir al capítulo 13 y buscar los videos donde se habla del capítulo 13. Pero el punto es que la bestia que has visto era y no es. Recuerden que el imperio, pero sobre todo el emperador romano Domiciano, se había proclamado a sí mismo Señor y Dios. Incluso en algunas cartas se le escribe a nuestro amor y Dios Domiciano. Y cuando aquí Juan escucha la frase, la bestia que has visto era y no es, estamos ante una antítesis, es decir, estamos ante una frase contraria a lo que se dice de Cristo, porque Cristo es el que era y el que ha de venir. Esa frase, el que es, el que era y el que ha de venir, es una frase que sugiere la eternidad, la divinidad, la inmutabilidad, la infinitud, la inmensidad de Dios, porque Cristo es Dios. El que es, el que era y que ha de venir es de alguna manera la amplificación del nombre de Dios explicado a Moisés: yo soy el que soy. Y entonces cuando se dice de la bestia que era y no es, lo que se está diciendo en otras palabras es que aunque la bestia se presente como eterna, inmutable, incorruptible, infinita, como Dios, la bestia no es Dios. La bestia no es eterna, es temporal. No es inmutable, es mutable. No es infinita, es finita. La bestia no es divina. El emperador no es Dios. El imperio no tiene a un Dios que lo impregna todo. Eso es una mentira que se está desmintiendo ahora por el versículo 8. Aunado a eso se dice que la bestia está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, el destino de la bestia es la perdición, pero no solamente para el emperador y el imperio, sino para todos aquellos que también le rindan adoración a la bestia.
Esta sería una implicación práctica para nuestros días, porque cualquier persona que adore a otro hombre, sea su padre, su hijo, quien sea, estaría adorando de alguna manera a la bestia. Porque adorar a un hombre es básicamente colocarse el 666. Esa sería la implicación práctica para nosotros hoy día. Y dice que irá a la perdición y los moradores de la tierra también, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vean cómo se usa la misma frase pero al revés, no es. Y entonces, mis hermanos, todos aquellos que adoraban a la bestia, al emperador, que le rendían culto, que dejaban ser sellados por el emperador, eran personas que evidentemente no habían sido elegidas por Cristo, que no seguían a Cristo, eran inconversos, que sacrificaban la verdad por la mentira y que preferían comprar, vender, comerciar, comer, vivir, antes de ser exterminados por el emperador. En el verso 9, una vez que ya se explicó lo de la bestia, se van a explicar los elementos que cubren a la bestia. Recuerden que la bestia tenía 7 cabezas y también tenía 10 cuernos. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, en primer lugar, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Recuerden que la mujer es Roma. Y las 7 cabezas, en primer lugar, simbolizan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si ustedes hoy en internet buscan la ciudad de las 7 colinas o la ciudad de los 7 montes, geográficamente hablando, coloquialmente esa es la ciudad de Roma a la fecha, porque Roma se encuentra asentada precisamente sobre 7 montañas o sobre 7 montes, y su geografía no ha cambiado desde aquella época a la fecha. En ese sentido se vuelve a confirmar que esta ciudad es Roma, y los hermanos de aquella época claramente entendían la idea, porque para ellos era muy coloquial, popular escuchar sobre la ciudad de las 7 colinas. Pero también el verso 10 nos dice que las 7 cabezas simbolizan otra cosa. O sea, las 7 cabezas son un símbolo doble. Por una parte simbolizan los 7 montes sobre los cuales se sienta Roma, pero también en el verso 10 se nos dice que son 7 reyes. Y para ser más exactos, el apóstol Juan está dando el número de los reyes que han dominado Roma a través de la historia. Hubo un hombre llamado Julio César, algunos lo consideran como el primer emperador, pero Julio César, estrictamente hablando, no puede ser considerado el primer emperador, puesto que él simplemente estuvo en Roma cuando Roma era una república. Y entonces, ya siendo más estrictos, el primer emperador de Roma se llamó Octavio Augusto, que precisamente aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Octavio Augusto, que sería el número 1, se caracterizó por llevar al imperio a su mayor gloria. Esa fue la época de oro. El imperio se extendió, el imperio se enriqueció. Octavio Augusto se recuerda como uno de los mejores emperadores, sino como el mejor. Posteriormente, a Octavio Augusto se levanta un hombre llamado Tiberio. Tiberio llegó al poder a través de estrategias perversas, engañosas. Y Tiberio precisamente se encuentra también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Lucas. Tiberio fue el emperador que mandó a hacer el censo, ¿se acuerdan? En tiempos de Jesús, que mandó a censar a todas las familias del imperio, tanto que José y María tienen que ir a Belén, donde no encuentran un lugar para descansar y tienen que dar a luz al niño en un pesebre. Pero entonces Tiberio es el segundo emperador, se caracterizó por una gran depravación moral. Era un pederasta que violaba a niños, se los llevaba a una isla llamada Capri, donde tenía una casa vacacional, y ahí constantemente violaba a los niños, a los cuales les apodaba mis pececillos. Pero entonces el segundo emperador es perverso, es inmoral, a diferencia de Octavio Augusto, no hace cosas buenas,
Y aunque él quería que sus hijos quedaran en su lugar, lo que él tiene que hacer es echar mano de un joven llamado Calígula, su sobrino. Y Calígula será entonces el tercer emperador. Pero al igual que Tiberio, era un emperador depravado, sexualmente desviado, pero que aparte fue conocido como el emperador loco, tan loco que quiso que uno de sus caballos fuera parte del Senado del Imperio Romano. Después de Calígula, queda en su lugar el tío de Calígula, que se llamó Claudio. Claudio era un hombre muy manipulable, también fue un hombre perverso. Todos estos emperadores están en el margen del Nuevo Testamento. Claudio se casa con una de sus sobrinas llamada Agripina. Agripina, una mujer muy astuta, tiene dos hijos, uno llamado Británico, otro llamado Nerón. Británico tiene como un retraso cerebral, no sabemos exactamente qué problema tenía, y entonces Agripina ve la forma de que su hijo Nerón quede en el poder. Y llegamos entonces ya al quinto emperador de Roma, que sería Nerón. Nerón entonces, hermanos, queda en el poder en la década de los 60, es quien produce la primera persecución al cristianismo en Roma. Es considerado como un emperador también depravado, que también se proclamó divino, a nivel local al menos, y que al final de sus días muere en el año 68. Roma se queda sin emperador. El imperio aparentemente va a fracturarse porque muchos pueblos ya se levantaron para derrocar al imperio, entre los cuales estaba el pueblo de los judíos, ya casi llegando a los 70. Jerusalén y los judíos ya habían ganado algunas guerrillas en la zona de Palestina, y entonces todos piensan que el imperio va a desaparecer. Es precisamente lo que dice Apocalipsis 13, la bestia fue herida de muerte, una de sus cabezas, que es Nerón, y todos pensaban que la bestia iba a desaparecer. Digo que a veces así pasa cuando lo estamos viendo. ¿A poco? Pero ahí hace ser internet de ustedes porque no nos había pasado. ¿Será porque hoy vine para acá? Puede ser. No te va a poderme de todo, pero... Estaba que era mi vaso. Ah, serví un poquito. Esto se trauma. ¿Ya? Hermanos, no sé si se salió la transmisión. Hay un problema técnico. ¿Todavía no? Otra vez. Perdón, hermanos, teníamos un problema técnico por acá. Realmente no sé en dónde me quedé. Gretita, ¿tú sabes por dónde me quedé? Estábamos explicando el asunto de los emperadores. ¿Todavía se pudo escuchar eso? ¿Sabemos hasta dónde llegamos? Si pueden comentarnos, por favor, hermanos, en qué punto se empezó a distorsionar la imagen y se perdió la información, para que yo pueda empezar a hablarles a partir de eso, ¿sales? Voy a esperar unos segunditos. Por favor, hermanos, alguien comente en dónde me quedé. Tuvimos aquí problemas técnicos y hoy vino nuestro hermano Aurelio a predicar y entonces creemos que por ahí trajo un espíritu chocarrero. No es cierto, hermanos, es una bendición que Aurelio esté acá con nosotros. Entonces comenten, por favor, hermanos, comenten en dónde me quedé, y si no escucharon nada, pues ya le empiezo